Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar, esta vez de futuros agropecuarios para agentes no agropecuarios. Vamos a continuar con la modalidad de casi todos los webinars que venimos dando hasta el momento. Esta vez lo va a disertar Federico Cavarossi. Y al final vamos a contestar todas las dudas, preguntas que vayan surgiendo. Recuerden que en la parte de abajo, en preguntas y respuestas, nos pueden dejar cualquier comentario, pregunta, lo que quieran, y al final vamos a ir respondiendo todas. Así que muchas gracias a todos. Buenos días y bienvenido, Fede, y muchas gracias por este webinar. Hola Rodri, gracias por la presentación, buen día, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a estar dictando, tal como Rodrigo anticipó, lo llamamos Futuros Agropecuarios para Agentes No Agropecuarios. La realidad es que lo que estamos apuntando es a mostrar la utilización de los derivados de origen agropecuario como alternativa de inversión, ¿no? Que es lo que venimos haciendo durante todo el año 2020. Entonces, para iniciar lo que vamos a ver, primero vamos a analizar un poco qué es lo que ha sucedido con los precios de cereales y oleaginosos. Espérenme un segundo que la presentación... Ahí. Bueno, estos gráficos pertenecen al comportamiento de precios del año 2020 de lo que son los cereales, ¿no? Trigo y maíz. Por supuesto que sabemos que tanto cereales como oleaginosos tienen una particularidad, la particularidad que son productos de oferta estacional y de demanda constante. ¿Y esto qué quiere decir? Que la oferta estacional viene dada por el tiempo de la siembra del producto, o sea, entre tiempo de siembra y cosecha del producto, pero la demanda de estos productos es constante, ¿no? En todo momento. Entonces, aquellos países que requieren importar productos agropecuarios, ya sea para forrajería o para consumo humano, por supuesto que están constantemente demandando estos productos. Esto hace que los precios tengan ciertas volatilidades. Por supuesto que las volatilidades en los precios viene dado no solamente por esta oferta estacional y esta demanda constante, sino viene dado por un montón de factores a analizar, por ejemplo, factores climáticos, factores de producción, factores de logística, riesgo impositivo, de regulaciones, ¿no? Entonces, esto hace que tanto cereales como oleaginosos sean productos que tengan cierta volatilidad. Por supuesto que la volatilidad de precios en la cadena agroindustrial hace que algunos participantes puedan tener beneficios y otros puedan tener pérdidas, ¿no? En la utilización de los instrumentos como instrumento de cobertura. Pero más allá de eso, estos movimientos de precios hacen de que, bueno, que se pueda ver algún tipo de alternativa de inversión, alguna forma de poder obtener beneficios ante los movimientos de precios. Miremos más o menos lo que sucedió con trigo y maíz. Bueno, fíjense que en el año 2020 arrancó el precio del trigo. Estos son precios locales, ¿no? Del spot, no de posiciones futuras, o sea, de la mercadería, el disponible. Entonces, ¿qué ha sucedido con el precio de los disponibles de los cereales, en este caso trigo y maíz? Bueno, fíjense a principios del año 2020, que el precio estuvo por encima de los $180. Bueno, en el mes de noviembre llegó a estar en $230 la tonelada, ¿no? Finalizó el año aproximadamente en $215 la tonelada. En el caso del maíz ocurrió más o menos parecido, arrancó en $140, terminó aproximadamente casi en los $200 por tonelada. Bueno, por supuesto que estos movimientos de precios han fluctuado al alza o a la baja. Bueno, y la utilización de estos instrumentos, de los contratos de futuro, viene también a traer beneficios, no solamente con el incremento de los precios, sino con la disminución de los mismos, porque nosotros nos podemos posicionar a la baja. En el caso de la soja, y lo vamos a desarrollar un poco más puntual, ¿por qué? Bueno, pensemos que Argentina es el tercer productor y el tercer exportador mundial de soja. Como consecuencia, somos un país que podríamos decir que somos monocultivo, si bien las áreas de trigo y maíz se han incrementado en las últimas campañas, las áreas de producción se han incrementado, pero bueno, seguimos teniendo una ponderación muy alta en lo que es a nivel local de la producción de soja. Pensemos que la soja en el mundo se utiliza no solamente para el consumo humano, sino que se utiliza para el consumo animal. Por ejemplo, China demanda mucha soja para alimentar a los cerdos, ¿no? Entonces, imaginen que la población que tiene China y han cambiado sus
sus gustos y costumbres en cuanto a lo que es consumo de carnes. Bueno, han incorporado dietas de cerdo en su consumo. Como consecuencia, lo que necesitan es un producto para poder hacer el engorde del animal. Bueno, ellos utilizan la soja para hacer el engorde, entonces el incremento de la demanda de China, por parte de China, de este producto ha hecho que el precio, bueno, se haya incrementado de forma casi exponencial. Por supuesto que no solamente estos movimientos de precios ha sido por una gran demanda por parte de China al mundo de lo que es el producto soja, bueno, también en el caso de Sudamérica ha habido problemas climáticos 2020, continuamos con problemas climáticos en este año 2021, entonces como consecuencia de los problemas climáticos se prevé que, de hecho, las bolsas, tanto las bolsas de cereales de Buenos Aires como la Bolsa de Comercio de Rosario, han hecho estimaciones de que ha disminuido la estimación de producción de soja para esta campaña, ¿no? Entonces, al haber una disminución de soja, por supuesto que se estima que va a haber menos sojas y como consecuencia el precio va a incrementarse. Entonces, todos estos factores, bueno, después Estados Unidos ha tenido un problema con sus stocks, ha empezado a consumir stocks de soja, entonces todos estos problemas hacen que, bueno, que el precio de la soja se haya visto incrementado mucho más en proporción que lo que fue cereales, trigo y maíz. Fíjense lo que sucedió en estos movimientos de precios. Bueno, a principios del año 2020 la soja cotizaba alrededor de los $150. Bueno, por supuesto que llegó a estar, para finales de noviembre, llegó a estar a $360 la tonelada, ¿no? En este momento estamos alrededor en un promedio entre 345 y $350 la tonelada. Estamos en precios, en los máximos de precios de los últimos 7 y 8 años, ¿no? En precios de soja. Entonces, bueno, lo que vemos acá, que existe ante esta volatilidad de precios, existe una muy buena oportunidad para utilizar estos instrumentos como alternativa de inversión. Ahora, ¿qué ofrece Mattbar-Rofex para poder utilizar estos instrumentos y para que tanto agentes o como personas físicas puedan utilizar esto, o empresas o personas jurídicas puedan utilizar estos instrumentos como alternativa de inversión y poder sacar beneficios ante los movimientos de precios? Bueno, por un lado, ofrecemos lo que conocemos como los contratos mini. A ver, para explicar un principio, antes de entrar en los contratos mini, expliquemos que la cadena agropecuaria, toda la cadena agropecuaria, utiliza los derivados, estos contratos de futuros de opciones, como instrumento de cobertura, ¿no? Entonces, para la utilización de instrumentos de cobertura, existen contratos que se liquidan con delivery, o sea, son los contratos que nosotros decimos tradicionales de Mattbar-Rofex, que son contratos de tamaños de 100 toneladas y con liquidación con delivery, o sea, con entrega de la mercadería. Por supuesto que esos contratos se utilizan, lo utiliza toda la cadena agroindustrial para utilizarlo como instrumento de cobertura. Pensemos que la cadena y que el productor agropecuario tiene un riesgo cuando produce. ¿Cuál es su riesgo? El riesgo es que el productor invierte en el momento de la siembra, como consecuencia de la inversión para la producción, que ya tiene costos que tiene fijos, como consecuencia, y al momento de la cosecha, cuando tiene la mercadería a disposición para ponerla en mercado, para enviar embarque, no sabe cuánto va a valer su mercadería. Entonces piensen que ese valor puede estar debajo de su costo inicial de producción. Entonces el productor y la cadena agroindustrial lo que necesita es este tipo de instrumentos para poder fijar precios de venta al momento donde está produciendo, ¿no? Al momento donde está invirtiendo para producir. Entonces, utilizando este instrumento como cobertura, lo que hace es minimizar el riesgo de pérdida, ¿no?, de su negocio, ¿no?, de entrar en quebranto. Entonces, como consecuencia, utiliza estos instrumentos como instrumento de cobertura. Por otro lado, nosotros vimos la necesidad de que había mucha demanda de inversores que querían invertir y sacar provecho con estos movimientos de precios que tienen los cereales oleaginosos. Entonces, Mattbar-Rofex decidió desarrollar unos contratos que se llaman mini. Estos contratos mini también son sobre soja, trigo y maíz, y por supuesto que se diseñan teniendo en cuenta la necesidad de los inversores, ¿no? El inversor generalmente tenía miedo de invertir en los contratos tradicionales porque tenía miedo de llegar al momento del delivery y de la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, Mattbar-Rofex desarrolla estos contratos mini pensando en esta necesidad de inversores, por supuesto con un tamaño mucho más chico, un tamaño de 10 toneladas con respecto a los contratos tradicionales que son de 100 toneladas, y por supuesto con liquidación financiera, o sea, sin entrega de la mercadería. Entonces, esto lo que hace es facilitar a todos los que son ajenos
a la comercialización de granos para utilizar este instrumento como alternativa de inversión. Esto no quiere decir que los contratos mini tampoco no sean utilizados por la cadena agroindustrial como instrumento de cobertura. También hay muchos que lo utilizan como instrumento de cobertura. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de tomar coberturas por tamaños o por cantidades menores, entonces utiliza estos contratos de 10 toneladas, y también lo puede utilizar porque no está pensando en el delivery o entrega de mercadería, solamente está pensando en poder fijar un precio de compra o un precio de venta de la mercadería. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar? Y lo vamos a ver más desde el lado del inversor, ¿no? De cuáles son los beneficios de utilizar estos contratos. Bueno, pueden ser una alternativa de inversión, como estamos planteando nosotros. Esto pueden incorporarlo portfolios de inversores, ya sean institucionales, fondos. Hay muchos fondos de inversión que quieren armar fondos comunes de producción agropecuaria, ¿no? O sea, de productos que Argentina produce y exporta. Entonces, lo que quieren hacer muchas veces es armar fondos comunes de inversión incorporando el movimiento de precios de cereales y oleaginosos. En este caso, más que nada, cereales, soja, porque repetimos que Argentina se transformó en monocultivo y por supuesto que la soja es el producto agropecuario más operado, con más volumen, entonces armar fondos, muchas veces los fondos piensan armar este tipo de fondos de soja. Por supuesto que la utilización de estos instrumentos aportan diversificación, no existe una correlación entre los granos y los activos financieros. Entonces, lo que hacemos con esto es optimizar una relación riesgo-retorno de una cartera de inversión. O sea, dentro de la cartera incorporamos riesgo de bonos, riesgo de acciones, y también podemos incorporar riesgo del precio de soja, ¿no? Entonces, lo que hacemos es diversificar el riesgo de una cartera utilizando también estos instrumentos. Por supuesto que al ser contratos de un tamaño más reducido que los tradicionales, de 10 toneladas, vuelvo a repetir, y con liquidación financiera, o sea, estos contratos en ningún momento se llega a la entrega de la mercadería, siempre va a facilitar el acceso a un inversor minorista que puede especular a la suba y a la baja aprovechando el apalancamiento que le dan los contratos de futuro. Entonces, muchos inversores minoristas se nos acercan y nos preguntan, yo quiero ver y me quiero posicionar porque estoy pensando, a ver, pensemos que para posicionarse a la suba o a la baja habría que hacer algún tipo de análisis un poco profundo, ya sea un análisis técnico o un análisis fundamental para saber cuál puede llegar a ser el movimiento del subyacente, ¿no? El movimiento del precio del subyacente. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que lean a las personas que saben, lean a las personas que hacen mucho análisis técnico y fundamental para ver qué es lo que están planteando con respecto a la oferta y la demanda de granos en el mundo, ¿no? Por supuesto que no solamente en el mundo, sino también a nivel local. Entonces, traten de incorporar lectura, ¿no? de aquellos analistas de granos que van planteando las diferentes situaciones que se viene dando con la oferta y demanda de granos. Entonces, el pequeño inversor también puede posicionarse a la suba y a la baja comprando o vendiendo un contrato mini de 10 toneladas. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de estos contratos? Bueno, se ponen a disposición 3 contratos, que es el que conocemos como soja mini, trigo mini y maíz mini. Por supuesto que siempre hay que definir la calidad que se está negociando en estos contratos es exactamente la misma calidad que es la condición cámara, que es una condición de exportación, ¿no? Es la misma condición y el mismo tipo que tiene, o la misma calidad que tienen los contratos con entrega en McBarrofer, los de 100 toneladas, o sea, la realidad es que son un contrato espejo de menor tamaño, ¿no? Pero bueno, tienen la misma condición para saber qué es lo que estamos negociando. Ya dijimos que el tamaño del contrato es un tamaño de 10 toneladas, y la moneda de negociación, por supuesto, es en dólares estadounidenses. ¿Cuándo vence y cuál es el último día de negociación de estos contratos? Bueno, el vencimiento va a ser siempre el último día hábil del mes anterior del contrato. ¿Esto qué quiere decir? De que si estamos negociando en una posición mayo, el último día de negociación y el vencimiento va a ser el último día hábil de abril. El tick mínimo, que es el movimiento de precios mínimo que puede tener el precio, es de 10 centavos de dólar por tonelada. El ticker que van a ver en las pantallas de negociación de McBarrofer va a ser para soja mini, va a ser soj.min, para trigo va a ser tri.min, y para maíz va a ser maíz.min. ¿Cuáles son las series de meses listados? Bueno, para soja es julio, noviembre y mayo, para el trigo julio, enero y marzo, para el maíz julio, diciembre y abril. ¿Por qué están determinados estos meses? Bueno, primero que se determinan estos meses para que exista una concentración de liquidez, ¿no? Si nosotros abrimos los 12 meses calendario, por supuesto que puede haber una falta de concentración de liquidez.
Por un lado es ese, por el otro lado es, pensemos que cada uno de los productos, las posiciones abiertas son los que más tienen que ver, más representativos son del momento de siembra y cosecha, ya sea en Argentina o en Estados Unidos. Entonces, los meses que se abren tienen que ver con eso, ¿no? Con la relación de los meses de siembra y de cosecha del producto. ¿Y la forma de liquidación cuál es? Por supuesto que, como dijimos, no hay entrega física, o sea, nunca se va a llegar al momento de delivery del subyacente. Se va a liquidar entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste de la posición y producto en cuestión para la fecha de vencimiento. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que al día del vencimiento del contrato, el precio de liquidación, ¿no?, va a ser el precio del producto de la misma posición del producto con entrega. O sea, vamos a poner un ejemplo. El día de liquidación del producto soja mini posición mayo, la liquidación va a estar dada por el precio de la soja mayo para ese día del producto con entrega. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, que la correlación del precio entre el mini y el producto con entrega, que es el que por ahí más liquidez tiene y que utiliza la cadena agropecuaria, es casi perfecta, ¿no? Entonces sabemos que al día de liquidación el precio va a ser exactamente igual al precio de la soja con entrega. Esto siempre para darle una comparación, esto es como decir, bueno, ¿cómo liquida el contrato de dólar? El contrato de dólar liquida el último día hábil del mes contra el precio de la comunicación 3500 del central, que es el que fija un tipo de cambio de referencia dado una encuesta. Bueno, esto es lo mismo. Si bien no lo publica una entidad, lo publicamos nosotros, es el precio del mismo contrato, de la misma posición, del mismo producto, del contrato con entrega. Bueno, esto lo que nos da es una correlación contra el precio del producto que más liquidez tiene, ¿no?, que son los productos con entrega, y que por ahí que los precios son mucho más perfectos en los contratos de futuro de aquellos contratos que tienen delivery o entrega de mercado. ¿Cuáles son los recursos financieros de los contratos mini? Bueno, por un lado, los derechos de mercado. Los derechos de mercado son del 0,024% del valor del contrato, o sea, del P por Q. ¿Qué quiere decir esto? Del precio pactado del contrato por el tamaño, ¿no?, por la cantidad. A ver, de derechos de mercado, la realidad es que es un derecho de mercado muy bajo, muy económico operar este tipo de productos. O sea que el derecho de mercado no influye, casi no influye en el esquema total del precio cuando nosotros los negociamos. La realidad es que los derechos de mercado son derechos muy accesibles. Por supuesto que existen bonificaciones. Existe una bonificación por intraday, que es el 90% en cada parte. Recuerden que el intraday es cancelar en el día. Bueno, el derecho de mercado va a estar bonificado en un 90% en cada una de las partes, tanto compra como venta. Después existe lo que conocemos como una bonificación por spread. Bueno, la bonificación por spread va a venir dada por un 75% del valor de la tasa de registro. Esto siempre va a venir dado cuando se opera por renglón spread, o sea, no va a venir dado cuando yo compro una posición y vendo otra, ¿no?, por separado. Hay renglones de spread para los productos que directamente estamos negociando el diferencial entre cada una de las posiciones. Bueno, cuando yo negocio por renglón de spread, voy a conseguir un 75%, ¿no?, de bonificación en la tasa de registro. Por supuesto que esto acumula con el intraday. ¿Cuáles son los márgenes y las garantías que vamos a tener que depositar para operar estos contratos? Bueno, en el caso de la soja mini vamos a tener que depositar $130 por contrato, trigo y maíz $90 por contrato. Piensen que, bueno, que para integrar estas garantías se utilizan los mismos instrumentos o garantías ya depositadas en McBarrofex para los demás instrumentos, así que, bueno, en eso sabemos que para minimizar el costo de inmovilización de capital podemos integrar diferentes activos financieros, ¿no?, ya sean acciones, bonos, o se pueden colocar avales bancarios, avales de CGR según corresponda. Entonces hay un abanico importante de instrumentos que se pueden integrar como garantías para minimizar el costo de inmovilización de capital. Por otro lado, el horario de negociación. Sabemos que el horario de negociación va a cambiar a partir de este lunes, ¿no? Piensen que los horarios de negociación siempre tienen dados por los horarios de Estados Unidos, entonces a partir de este lunes hay un nuevo horario de negociación. Para lo que es la prenegociación va a ser entre las 10 y las 10 y 30 horas, para lo que es la negociación del producto entre las 10 y 30 y 17 horas, y la posnegociación entre las 17 y las 17:30 horas.
La modalidad operativa, por supuesto, es mercado electrónico y existe presencia de market maker para darle liquidez a estos productos. Por otro lado, y más allá de estos productos mini, el año pasado nosotros no hemos hablado de otros productos que Matt Barrofex pone a disposición, que son los que conocemos como contratos Chicago, que es lo que vamos a explicar un poco ahora para qué podrían llegar a servir. Bueno, los contratos Chicago son contratos de futuro de soja y maíz que cotizan en el Chicago Mercantile Exchange, CME. Piensen que el CME es el mercado de referencia a nivel mundial de lo que son granos, ¿no? Entonces, la realidad es que es un contrato espejo del contrato, no en su especificación técnica, que ahora vamos a explicar, pero la realidad es que es un espejo en la negociación del producto en Chicago. Por supuesto que esto se diseña también por la misma necesidad, la necesidad de inversores de poder acceder a negociar soja y maíz CME sin tener que ir al CME y trasladar garantías y toda la operatoria y tener un broker en el exterior para poder operar en el mercado de Chicago. Entonces, esta operatoria se puede hacer dentro de Matt Barrofex. Por supuesto que hay diferencias sustanciales en cuanto a los contratos de CME de Matt Barrofex y los de Chicago. En Matt Barrofex el tamaño es de 5 toneladas y por supuesto es con liquidación financiera, sin entrega de mercadería. Vamos por lo mismo, esto lo que buscamos es que se tenga acceso a aquellos que son ajenos a la comercialización de granos para utilizar este producto. Por supuesto que hay muchos coberturistas que también lo pueden utilizar como cobertura, como tomar una cobertura en Chicago, pero está tomándola en Matt Barrofex. Por supuesto que hay un diferencial muy grande, el tamaño es totalmente distinto. En el Chicago CME, los tamaños de los contratos vienen medidos por bushel. Bushel es una unidad de peso específico, es una unidad anglosajona de peso específico. Bueno, los tamaños son de 5.000 bushels, que representan aproximadamente 130 toneladas. Bueno, estos tamaños son de 5 toneladas. La otra diferencia es que en CME se negocian en unidad de bushel por centavo de dólar. Bueno, acá la operatoria en este contrato va a ser de dólares por tonelada, como se acostumbra a negociar en Argentina. Entonces, esos son los diferenciales que tiene con el contrato de Chicago, pero bueno, la realidad es que es un contrato que va a seguir la correlación del precio de los productos soja y maíz de CME. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos productos? Bueno, en principio los beneficios son los mismos de los beneficios de utilizar los contratos mini: alternativa de inversión, diversificación, tamaño reducido, pero podemos incorporar dos beneficios que tienen un diferencial importante para utilizarlos. Primero, que está la posibilidad de operar commodities agropecuarios que cotizan en CME desde Matt Barrofex, como les explicaba, pudiéndolo operar desde acá con las mismas garantías depositadas en Matt Barrofex. Bueno, la diferencia también es que utilizando estos contratos lo que estamos sacando en el medio es el riesgo argentino. Pensemos que en CME el precio es distinto, o sea, básicamente en Argentina se negocia el precio neto de derechos de exportación, de lo que conocemos como retenciones. Entonces, en el precio argentino tenemos esos riesgos, el riesgo del movimiento, de la decisión de cambiar los derechos de exportación de los productos. Bueno, por supuesto que en CME esto no existe, entonces la posibilidad de operar estos productos sin ese riesgo argentino de movimientos de derechos de exportación es un diferencial importante. Y por otro lado, la alternativa para poder negociar basis, el basis es ese diferencial de precio entre lo que cotiza en Argentina y lo que cotiza en CME. Por supuesto que para operar este basis habría que operar un contrato Chicago contra un contrato tanto mini o con entrega, ¿no? O los tradicionales con entrega. Entonces, el diferencial de precios entre uno y otro nos está dando ese basis, que es ese riesgo que podemos tener en Argentina. Entonces, la posibilidad de poder utilizar estos contratos para negociar basis y para poder desde Argentina negociar contratos CME con riesgo, sin el riesgo argentino y utilizando las garantías ya depositadas en Matt Barrofex, hacen que, bueno, que tenga un diferencial importante. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de estos contratos? Bueno, por supuesto que la especificación en cuanto al tipo y calidad es exactamente igual al de CME, es soja CME, que es, en el caso de la soja Chicago, ¿no? Soja CME, que es de una calidad grado 2 amarillo, que es una calidad determinada del producto. El maíz es maíz CME grado 2 amarillo. Por supuesto que habíamos anticipado que el tamaño del contrato es de 5 toneladas.
y se negocian, y la moneda de negociación es en dólares estadounidenses. El vencimiento y último día de negociación, bueno, acá tiene una regla un tanto más complicada porque tenemos que tener en cuenta cuándo vence el contrato CME, el contrato en CME para tener en cuenta el vencimiento. Entonces la regla va a ser, será el último viernes que preceda en al menos 2 días hábiles de Estados Unidos al último día hábil de Estados Unidos del mes de contrato. Si dicho viernes fuera inhábil en Estados Unidos, el vencimiento y último día de negociación va a ser el día hábil de Estados Unidos inmediato anterior. Una vez que se determina esta regla, que es cómo coloca o cómo determina, cuándo determina el precio de liquidación CME, bueno, una vez determinado el día del vencimiento de este punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, o sea, si en Argentina fuera un día inhábil, el contrato vencerá el día hábil anterior en Argentina, no en la plaza local. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que primero tiene que determinar CME cuándo va a determinar el precio de la posición en cuestión, y por supuesto que después lo tenemos que adaptar a la plaza local. El ticket mínimo va a ser de 10 centavos por tonelada. El ticker, en el caso de la soja Chicago, es soy.cme. En el caso del maíz Chicago es crn.cme. ¿Cuáles son las series y los meses listados? Por supuesto que en soja están abiertos abril 21, junio 21, octubre 21 y abril 22. En el caso del maíz están abiertas las posiciones abril 21, junio 21, agosto 21 y noviembre 21. ¿Cuál es la forma de liquidación? Por supuesto que volvemos a repetir, no existe la entrega física de la mercadería, se va a liquidar entregando o recibiendo según corresponda la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por el precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de futuro de soja o de maíz Chicago, ¿no? en el mercado de Chicago, para el día del vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando Chicago pone, con la regla del vencimiento y el último día de negociación, pone su precio de ajuste, ese es el precio de ajuste con el que va a liquidar el contrato CME. Ese precio de publicación de liquidación es un precio público que ustedes lo van a ver publicado en la página de CME para ese día, entonces va a ser un precio que Matt Barrofex utiliza para liquidar el contrato y es un precio público, ¿no? Porque el precio, por supuesto, CME lo publica. Entonces, para resumir, es un contrato espejo no en especificación, vuelvo a repetir, la especificación del contrato es distinta en cuanto a la moneda, al tamaño del contrato y a la forma de negociación, pero sí es un contrato donde tiene todas las particularidades que el precio tiene que seguir la correlación del precio de soja CME y Chicago CME. ¿Cuáles son los recursos financieros para estos contratos? Bueno, los derechos de mercado y las bonificaciones son exactamente iguales a los contratos mini, 0,024% del tamaño del contrato, ¿no? Del precio por cantidad, del P por Q, intraday con bonificación del 90%, bonificación por spread 75%, acumulable con intraday, siempre cuando se negocie, cuando se opere, por supuesto, por renglón. Las garantías para el contrato de soja CME, la garantía por contrato va a ser de $100 por contrato. En el caso del contrato de maíz CME, la garantía a depositar va a ser $50 por contrato. Por supuesto, volvemos a repetir, estas garantías se integran con los mismos instrumentos que ustedes tienen depositados en Matt Barrofex para operar los demás productos. ¿Cuáles son los horarios de negociación? Bueno, horario de negociación a partir del lunes de 10:30 a 15:20 horas, que es el horario de negociación, y existe una post-negociación de 15:20 a 15:50. Por supuesto que la modalidad operativa es mercado electrónico y existe la presencia de market maker para darle liquidez a los contratos. Por supuesto que más allá de estas bonificaciones que estuvimos hablando por intraday o las bonificaciones que venimos hablando por operar spread por renglón, existen otros tipos de bonificaciones que el mercado, que Matt Barrofex pone a disposición. Estas bonificaciones ya más apuntan a la negociación de estos productos por parte de personas físicas, no por parte de personas jurídicas, pero las vamos a explicar. Muchos ALICs nos preguntan o nos consultan por clientes, personas físicas que quieren, que ven la evolución del precio de los cereales y oleaginosos, entonces lo que quieren es posicionarse a sacar rendimientos en los movimientos de precios, entonces existen unas bonificaciones para los que son cuentas de personas físicas. Por supuesto que hay requisitos para acceder a este beneficio, vamos a ver cuáles son.
Por supuesto, como les anticipaba, el titular de la cuenta de registro debe ser sí o sí una persona física. A ver, empecemos a decir, ¿el beneficio cuál es? El beneficio es la bonificación de un 100% en los derechos de mercado. O sea, no pagan derechos de mercado, pero hay que cumplir estos 4 puntos fundamentales, estos 4 requisitos. Primero, que el titular de la cuenta de registro debe ser una persona física. Después, que tiene que operar exclusivamente vía DMA, o sea, sí o sí tiene que operar DMA persona física. Tiene que registrar una frecuencia de participación superior al 50% de las ruedas de negociación del mes calendario. O sea, tiene que haber una participación de más del 50% del mes, ¿no? En la rueda de operación. Y por supuesto que tiene que registrar un volumen mínimo de 500 contratos, o más, por supuesto, el volumen mínimo es de 500 contratos en el mismo mes calendario. Por supuesto que para el cálculo de estos 500 contratos no se tienen en cuenta los contratos de dólar, ni tampoco se tienen en cuenta los contratos tradicionales de Mato Arrofes con delivery. O sea, solamente se tienen en cuenta los contratos financieros no dólar que no tienen delivery. ¿Estos cuáles son? Productos mini, productos Chicago, los CME, productos Rofex, índice Rofex 20, el oro, el petróleo WTI, y acciones de individuales que ponemos a disposición, que son Grupo Galicia, YPF y Pampa. Entonces, para resumir, hay que tener un volumen mínimo de 500 contratos y no importa la ponderación en todos estos productos. No sé si se entiende, no es que tienen que tener 500 contratos de CME o 500 contratos mínimos, tienen que ser 500 contratos mínimos y de cualquiera de estos productos. O sea, pueden combinar esos 500 contratos con todos estos productos, por supuesto. Menos, repito, menos contratos de dólar y menos contratos con delivery tradicionales agropecuarios de Mato Arrofes. Bueno, acá lo que les quería mostrar es un poco, y estoy mostrando solamente la pantalla de soja porque yo siempre muestro soja, trigo y maíz, pero bueno, es exactamente igual. Vamos a mostrar solamente lo que es la pantalla de negociación y visor de precios de lo que es soja mini y soja Chicago. Bueno, fíjense que cuando ustedes abren la pantalla del visor de precios de Mato Arrofes, arriba van a ver pestañas que dicen futuros financieros, opciones financieras, futuros agropecuarios, opciones agropecuarias. Por supuesto que si quieren ver estos precios tienen que marcar futuros agropecuarios. Van a ver el producto soja mini, ahí ven cómo es el instrumento. El instrumento, estamos viendo el ticker del instrumento, soj.min, mayo 2021, es la posición soja mini de mayo 2021. Van a ver soja min julio 2021 y van a ver soja min noviembre del 2021. Por supuesto que van a ver ciertos datos, en la primera columna el volumen de compra, el precio de la oferta de compra y la oferta de venta, el volumen de venta, el último operado, que son, en este caso ahí ven $337, la variación con respecto al día anterior, más $2, la variación nominal, ¿no? La variación en cantidad de dólares. La variación en términos porcentuales, el volumen operado en cantidad de contratos, el precio de ajuste del día anterior, el precio mínimo operado, el precio máximo operado, y después van a ver la cantidad de interés abierto medida en contratos, y van a ver la hora de negociación. Entonces, van a ver que tienen cada uno de los productos, ¿no? Soja mini, y abajo tienen los de Chicago. Soja Chicago, posición abril 21, junio 21, octubre 21, abril 21, y en el último renglón van a ver que tienen soy P 040621. Ese es el pase, es el spread abril-junio, ¿no? Entonces, para obtener la bonificación en los derechos de mercado por spread, van a tener que negociar el pase a abril-junio en ese renglón, ¿no? No es que van a tener que comprar junio y vender, comprar abril y vender junio, porque no van a tener bonificación. La bonificación la obtienen solamente con la negociación del spread en el renglón. Por último, yo siempre muestro la referencia de precios spot, y esto está en el mismo visor de precios, abajo de todo, en la pantalla, van a ver los precios de los disponibles. A ver, la referencia de los precios disponibles, ¿para qué las comento? Porque hay muchos que preguntan, che, necesito calcular tasas implícitas de los contratos mini, entonces, ¿cuál es el precio spot que voy a tomar referencia? Bueno, el precio de spot que pueden tomar de referencia para calcular tasas implícitas es lo que conocemos como disponible, que es el precio spot de la mercadería. Entonces, ahí van a ver los precios de ajuste. Por supuesto que acá justo en esta pantalla que les mostré no había negociación, pero bueno, tienen los precios de ajuste de cada uno de los productos.
por supuesto que tienen que buscar el producto en cuestión. En el caso de, vamos a ver, soja, tienen que tomar soja disponible en Rosario en dólares, porque hay en pesos y en dólares. Entonces, tienen que tomar la referencia de soja Rosario disponible en dólares, $330, ese es el precio de referencia del spot, y bueno, con estos precios, tanto soja en dólares, trigo en dólares, como maíz en dólares, van a obtener la referencia para poder calcular las respectivas tasas implícitas. Por último, bueno, ¿cuál es el canal habitual para operar futuro y opciones? Por supuesto que sabemos que están presentes muchas ALICs, pero también hay presentes personas físicas que se incorporan para ver este tipo de productos. Bueno, el canal habitual es que el inversor coordina primero su necesidad de inversión con el ALIC, con el agente. Por supuesto que el agente es el que ejecuta la compra o la venta de la necesidad de inversión del contrato que quiere el inversor, y por supuesto que es el que ejecuta la compra o la venta dentro del mercado en McDonald's. Ahí les estoy dejando, y después vamos a compartir la presentación, les estoy dejando un link de acceso al listado de agentes. Hay muchos que nos preguntan, quiero negociar, no conozco agentes. Bueno, ponemos a disposición un listado de agentes para que puedan consultar y poder llegar a llamarlos para obtener su necesidad de cobertura o de inversión. Entonces le dejamos a disposición el listado de agentes disponibles. Bueno, esto fue todo. Les vamos a dejar el canal de comunicación para cualquier duda o consulta. El mail general es atención@matbarrofex.com.ar. Mi mail personal es fcabarossi@matbarrofex.com.ar. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Bueno, ahora, como explicó Rodrigo, vamos a hacer una ronda de preguntas, y bueno, cualquier duda o consulta estamos a disposición de ustedes, así que muchas gracias. Muy bueno, Fede, muy claro. Les agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final. Vamos a arrancar con las preguntas, que son varias. Vamos con la primera. ¿Se pueden operar spot con los contratos minis? Estaría bueno repasar la filmina de que habías puesto de los meses listados de los contratos mini. No, el spot no lo van a poder negociar porque el spot está hecho para entrega de mercadería, ¿no? O sea, es la compra y la venta de la mercadería. O sea, spot no se puede negociar. O sea, lo que ustedes van a negociar son los contratos futuros, ¿no? El precio de referencia de spot es el precio de referencia para calcular tasas implícitas, pero no pueden negociar el spot, a no ser de que sea una empresa agropecuaria que esté comprando o vendiendo, ¿no?, la mercadería spot, ¿no? Pero el spot no lo pueden negociar en McDonald's. Aquel que no sea, ¿no?, agente para tal fin. Claro, solamente operarían spot con los contratos tradicionales. Claro, con los contratos tradicionales, a ver, con los tradicionales tampoco están operando spot. Con el contrato tradicional vos estás operando futuro, ¿no? Un precio futuro. Ahora, operar spot sería operar la mercadería, ¿no? No se opera la mercadería acá, o sea, aquel agente o aquella persona que no es del sector agropecuario y que no va a hacer entrega de mercadería no puede operar la mercadería en sí. Los contratos tradicionales también se operan futuro, pero la base del precio, por supuesto, siempre va a haber. El precio futuro se determina el precio spot más lo que se conoce como carry o costo de traslado en el tiempo. O sea, la referencia en el precio futuro viene dada por el spot más el costo de traslado en el tiempo del precio de la mercadería. Pero no pueden estar negociando la mercadería spot. Eso que quede claro, ¿no? Ustedes están negociando contratos de futuro, ¿no?, que parten desde un precio spot. Perfecto. También nos consultan si cuando cancelan el contrato o vence, se están recibiendo dólares por cooperar contratos mini o contratos Chicago. No, a ver, en principio cuando vos lo cancelás, en tu cuenta en McBarrofex, obvio que van a aparecer dólares, pero cuando vos los retirás y te los llevás, vas a tener pesos al tipo de cambio. Cuando vos integrás las diferencias negativas, o sea, en vez de dar dólares, vas a depositar pesos a un tipo de cambio, que se van a transformar en los dólares. Pero en el pago, en el momento del cobro y del pago, son pesos a un tipo de cambio. Bien, perfecto. También nos pregunta si hay market maker diarios. No sé qué quiere decir diarios, pero existe los market makers. Todos los días el market maker está operando, está en el mercado poniendo puntas, ¿no? O sea, Bien, perfecto. si es esa la pregunta, es todos los días el market maker está poniendo puntas. Bien, ¿hay opciones listadas sobre contratos minis o tienen pensado listarlas en algún momento? Mirá, con el tema de opciones, yo le voy a hacer una recomendación.
Si bien están pensadas, están desarrolladas todo, pero estos contratos tienen, y hablo de los mini, ¿no? Tienen muy baja liquidez en un tema de opciones. Si a ustedes les interesan las opciones, que es un instrumento que para mí es por demás interesante tanto para cobertura como para especulación, ustedes perfectamente pueden operar los contratos de opciones sobre los contratos con entrega, de los de 100 toneladas. ¿Por qué? Porque el contrato de opción vence el mes anterior al mes del contrato. ¿Qué quiere decir? Que no, ustedes, el riesgo de ir a entrega de mercadería es bajísimo. ¿Por qué? Porque el contrato vence el mes anterior al mes del contrato. Vamos a poner un ejemplo. Me compro un put, me compro un call de mayo 2021, ¿no? Bueno, ese call mayo 2021 vence en abril, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo, cuando vence el subyacente, es un contrato de compra de futuro, o sea, se me transforma en una compra de futuro. Automáticamente cuando se me transforma en compra de futuro, yo lo puedo cancelar. Tengo tiempo, tengo varios días para cancelarlo. Entonces, si ustedes quieren operar opciones, operen con las opciones sobre los contratos con delivery. Primero, porque tienen una liquidez muy buena. Segundo, que no tienen ese riesgo. Lo que sí tienen que hacer es que cuando el contrato vence el último día, a ver, son contratos, las opciones son americanas, o sea, se pueden ejercer en cualquier momento de la vida del contrato. Por supuesto que aquellas que no fueron ejercidos y que tienen valor intrínseco, se van a ejercer a ese último día de negociación, que es el mes anterior al mes del contrato, ¿no? Entonces, si llegás a ese momento, se te transforma en un call de soja mayo, se transforma en una compra de mayo. Lo que tenés que hacer ahí es hacer una operación inversa y vender una posición de soja mayo y liquidar el contrato y se terminó. Entonces, yo lo que les aconsejo es operen sobre opciones con delivery porque son lo que más liquidez tiene. Bien, muy claro. Acá nos preguntan, saliendo un poco de tema minis y Chicagos, si recomendás algún lugar para leer información de commodities agropecuarios. Miren, en Twitter hay muchos analistas muy buenos, pero muy buenos, que están constantemente escribiendo sobre tendencias, ¿no? Yo les tiro un par de nombres que conocemos, que conozco. Paulina Lescano es una muy buena analista. Ricardo Pacero es un muy buen analista. Esos son analistas. Marcelo Busquete es otro analista. Esos son analistas de granos que, bueno, que escriben mucho, que están muy activos en Twitter, que hacen análisis fundamental, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que sigan a estas personas y los lean. A ver, hay un montón más, ¿no? Es cuestión de ponerse a buscar. Pero yo le digo más o menos. Después en análisis técnico también hay, en análisis técnico también hay algunos que están constantemente, pero bueno, yo lo que les diría es vuélquense al análisis fundamental y después incorporen la herramienta de análisis técnico, ¿no? Pero hay muchos analistas interesantes que están dando vuelta por Twitter y están activos constantemente. Bien, perfecto. Después otra pregunta, nos hacen qué ocurre en la pre y en la post negociación. Viste que habías mostrado los Sí, horarios de sí, sí. negociación. Si Sí, querés, sí. acá la puedo contestar. Contestala, pero bueno, básicamente en la prenegociación se ponen precios, ¿no? Ahí empiezan a tirar precios. En la negociación se negocia y en la posnegociación siempre se sigue negociando sobre los precios ya realizados, ¿no? Pero básicamente es eso. ¿Querés Bien. agregar algo más, Rodrigo, o agregar algo más con respecto a eso? No, está muy bien, Fede. Vamos con la última, ya para ir cerrando, porque se nos hizo bastante largo. Preguntan si la diferencia de precio entre Chicago y Rosario se debe a las retenciones que tenemos acá en el mercado local. Por supuesto, a ver, Chicago y Rosario no, vamos a hablar de Chicago y Mini o Chicago y con entrega, ¿no? Bueno, Puerto Rosario se negocia soja. Por supuesto que ese diferencial de precio, de hecho, les voy a mostrar para los que no lo vieron y a ver si tengo posibilidad de mostrar ese diferencial que está en la pantalla de negociación. Fíjense, soja Mini, ¿no? Mayo 2021, $337. Fíjense, soja CME, abril, $519,60. Bueno, por supuesto que los diferenciales de precio que tienen que ver las retenciones, ¿no? O sea, en Matva Roflex se negocian los precios netos de retenciones de derecho de exportación, ¿no? Y tiene que ver con eso. Después puede haber otros factores, pero básicamente el principal factor es la diferencia de derecho de exportación. Perfecto. Bueno, esa había sido la última, Fede. Te agradecemos a vos, a todos los participantes nuevamente, por el tiempo, por sumarse y acompañarnos siempre en todos los webinars.
Así que esto fue todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias, Rodi, y gracias a todos por participar, y cualquier duda o consulta estamos a disposición.